No sé si se fijaron, mis hermanos, cuál fue el tema de los cantos de hoy. ¿No se fijaron? La adoración, ¿verdad? La adoración a nuestro Dios. Y el mensaje de hoy lo he intitulado Dios nos creó para que lo adoremos, hermanos. Si usted y yo estamos aquí en este mundo, es porque Dios quiere que lo adoremos. Dios nos creó para eso, para adorarlo. Dios nos esperó con verdadera emoción el día que nacimos, porque para Dios fue más importante nuestro nacimiento que para nuestros propios padres y familiares, porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre y fue añadiendo cada detalle para que todo estuviera listo el día que nacimos. Así lo dice el Salmo, hermanos, que Él fue añadiendo cada detalle, hermanos, hasta el día que estuvimos listos para nacer. Nosotros, hermanos, tú y yo somos tan importantes para Dios que Él desea pasar toda la eternidad con nosotros. Fíjense qué maravilla. Dios quiere que tú y yo vivamos con Él para siempre, toda la eternidad. Somos importantísimos para Él. Y por eso, hermanos, Él nos prepara un lugar maravilloso en las mansiones eternas. Esta realidad debería producir en nosotros el no volver a sentirnos insignificantes nunca más durante el resto de nuestra vida. Porque déjame decirle, hermano, que quizás para otros usted no sea importante. Quizás para mucha gente que le rodea usted no valga nada. Pero usted es importantísimo para Dios. Y eso es mucho más grandioso que ser importante para los que nos rodean. Déjeme decirle, mis hermanos, que aunque el mundo nos desprecie y nos ignore, para Dios somos importantísimos. ¿Qué mayor significado podríamos tener? Somos hijos de Dios. Y ninguna otra cosa creada produce en Dios más deleite que tú y yo. En Efesios 1, 3 al 5 leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es, amén. Fíjense, hermanos, Dios pensó en ti, pensó en mí antes que hiciera todas las cosas, antes que hiciera el mundo, antes que hiciera el universo. Él ya te había escogido a ti, me había escogido a mí, para que nosotros fuésemos santos, sin mancha delante de Él, y nos predestinó, hermanos, para adoptarnos como sus hijos, amén, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, qué verdad tan profunda y tan hermosa tiene la Biblia en estos versículos. Uno de los dones más grandes que Dios nos dio es la capacidad de poder disfrutar el placer, hermanos. El Señor desea que disfrutemos a plenitud nuestra vida, que seamos plenamente felices y no solo tengamos la actitud de aguantar la vida,
que la mayoría de los hombres de este mundo tienen. Los cristianos deberíamos estar siempre felices y desbordar nuestra felicidad en forma tan patente que pudiéramos contagiar a todas las personas que nos rodean. Tristemente, muchas veces contribuimos más a la tristeza y a la amargura de los demás que a su felicidad, seguridad y esperanza. ¿Cómo está tu actitud, amado hermano? ¿Cómo está tu actitud, amada hermana? ¿Estás disfrutando plenamente de la vida? La razón que podemos disfrutar y sentir placer es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios, como nosotros, tiene toda clase de sentimientos y también disfruta las cosas. En el Salmo 18:19, refiriéndose a Dios, la palabra dice: me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dios también, como nosotros, disfruta, hermanos. Dios también se goza contigo, se goza conmigo. Una manera de gozarnos plenamente y disfrutar de la vida es adorando a Dios. Es adorando a Dios. Después de todo, para eso fuimos creados, para adorar a Dios, hermanos. Pero nos preguntamos, ¿qué es la adoración, hermanos? ¿Qué es la adoración? La adoración es agradar y complacer a Dios. Dios se complace en los que le temen, dice la Biblia, es decir, en los que le adoran. Ahí en el Salmo 147:11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Seguramente hoy Dios está feliz, hermanos, porque hemos estado cantando toda la mañana cantos preciosos de alabanza, cantos preciosos de adoración. Y Él se goza con los que le temen, se goza con los que le adoran, hermanos. Así que todo lo que hagamos con el propósito de complacer a Dios es un acto de adoración. ¿Cuál es tu motivación al realizar lo que haces, mi hermano? Trata de agradar a Dios en lo que haces. Esmérate en hacer lo mejor para Él, y que cada uno de tus actos, incluyendo tus actividades regulares diarias, así como tus actividades espirituales, como la oración, la alabanza y la meditación, sean actos de adoración al Señor. Los antropólogos han reconocido que la adoración, hermanos, es una actitud innata en el ser humano. Todos los hombres nacemos con la necesidad de adorar a Dios. Pero el problema es que a veces, por la ignorancia, muchos terminan adorando otra cosa. Una imagen, un animal, una fuerza de la naturaleza. O a veces hasta se adoran a sí mismos en lugar de adorar al Señor. ¿Por qué? Por la ignorancia. Pero todos los seres humanos nacemos con ese sentimiento innato, la necesidad de adorar al Señor. En Juan 4:23 dice la Biblia: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Una buena pregunta aquí sería: ¿me complace adorar a Dios como Él se complace de que yo lo adore? Hermano, ¿te complace adorar a Dios? ¿Te gusta adorar a Dios?
¿Te sientes feliz adorando al Señor? Como Él se siente feliz de verte adorándole. La adoración, mis hermanos, es mucho más que música. A veces asociamos la música con la adoración. Déjeme decirle que todos los puntos de nuestros programas dominicales son actos de adoración. La oración de invocación, la bienvenida, los cantos con el grupo, el tiempo de oración con la hermana Argelia, la lectura bíblica, el mensaje, la ofrenda, el repaso de la clase de los niños y de los jóvenes y hasta la bendición. Son actos de adoración. Cuando venimos al templo, venimos a adorar a Dios. Y cada punto del programa es para adorarlo a Él, para exaltar su bendito nombre. Nosotros a veces llamamos adoración a un estilo de música o de cantos, pero en realidad la adoración no tiene que ver nada con el estilo, el volumen o el ritmo de una canción. No, hermanos, no tiene nada que ver. A Dios le gustan todos los estilos, movidos y lentos, fuertes y suaves, clásicos y modernos. A veces hay personas que dicen: a mí no me gusta cómo adoran en el estilo. Está bien. Si no te gusta, está bien, pero a Dios sí le gusta. Y cuando nosotros adoramos, no adoramos para gustarle a la gente, adoramos para que le guste a Dios. A Dios sí le gusta, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios, hermanos, ve nuestro corazón. Él no se fija en el ritmo o en lo movido o en lo lento de una canción. Él se fija en tu corazón, que tú le estás dando esa adoración desde adentro de tu corazón. A eso es a lo que la Biblia llama adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia que Dios busca tales adoradores que le adoren. La adoración, hermanos, es una ofrenda para Dios y no para nosotros mismos. La adoración es para complacer a Dios, no a los hermanos. No venimos a complacer a los hermanos, venimos a complacer al Señor. Cuando tú o cualquier otra persona está adorando a Dios, nadie debe juzgarte ni asociar tu adoración con algo impropio, solo porque el estilo que usas no es el del agrado de esa persona. Pero por otro lado, si lo que pretendes es adorar con otros, entonces puedes acoplarte por amor a la forma que ellos usan. Y cuando estés entre gente como tú, entonces disfruta tu propio estilo. A mí me ha pasado, hermanos. Yo he estado en iglesias, hermanos, donde los hermanos adoran con mucho frenesí, ¿verdad? Como dicen en México, con mucha injundia, ¿no? Le meten ganas, hermanos, y gritan y saltan y todo, ¿verdad? Y bueno, pues hay que acoplarse a ellos, ¿no? Pero también he estado en iglesias donde todo es muy solemne, ¿verdad? Con lo de todo, casi no se oyen ni las moscas, ¿verdad? Cuando vuelan. Está todo bien calladito. Bueno, hay que adorar así. Pero lo importante, hermanos, es acoplarnos y entrar en el mismo espíritu de adoración. En lugar de llegar a juzgar: ay, qué exagerados son aquí, ay, qué muertos están aquí. No, hay que llegar y darle la honra y gloria al Señor. Y cuando estamos entre nuestra iglesia, con nuestros, pues ahí sí vamos a adorar en nuestro estilo que nos gusta, ¿verdad? Porque ahí estamos en nuestra propia casa. Pero lo importante es adorar siempre al Señor. Todo cristiano maduro debiera respetar las diferentes formas y gozarse cuando alguien más adora a Dios.
sin importar el estilo con que lo haga. Yo les he contado una experiencia que tuve en Los Ángeles, hermanos. Llegó un coro de Nigeria, puros negritos. Pero estaban tan negritos, hermanos, y luego venían vestidos de negro, ¿verdad? Con traje negro, que se puso oscuro así todo el panorama, porque eran como 100. Lo único que se les veía blanco eran los dientes. Se reían así, se veía blanco así, ¿no? Pero todo estaba negrito, negrito. Y hermanos, ellos se pararon así todos firmes así, con su traje así como el que traigo yo hoy, ¿no? Así todos firmes. Y luego dijeron, se paró uno de ellos y dijo: hermanos, vamos a cantar un himno, dice, al estilo de ustedes. Y cantaron el Aleluya de Händel, hermanos. El Aleluya de Händel, hombre, qué preciosa, 4 voces, y eran puros hombres. Y lo cantaron a 4 voces. Y a capela, porque no usaron instrumentos, nada así, capela. El Aleluya de Händel, qué bárbaro. No, les aplaudieron como 10 minutos cuando acabaron. Y luego dijeron: ahora, hermanos, vamos a adorar al Señor como nosotros lo sabemos hacer. Ya adoramos como ustedes lo hacen, por respeto a ustedes, pero ahora queremos adorar como nosotros lo hacemos. Lo primero que hicieron es sacarse los sacos, hermanos. Se quitaron los sacos, se arremangaron las mangas, hermanos. Se quitaron aquí del cinto, se amarraron las camisas aquí y empezaron a aplaudir así. Empezaron a sacar un montón de instrumentos, parecían como arpas, grandotes así, pero todos eran de percusión. Empezó, y empezaron a hacer así, y aplaudían así, en lugar de así como nosotros, ellos aplaudían así. Y empezaron a brincar y a bailar y a adorar al Señor. Y yo, hermanos, estaba, wow. Yo dije: ahorita el Señor, ¿qué estará haciendo? ¿Estará juzgándolos como nosotros? ¡Ah, qué desorden, qué irreverencia! ¿O estará feliz viendo a sus hijos del África dando testimonio de Él ante nosotros aquí en Estados Unidos? Y ahí fue donde yo entendí, hermanos, que en todo el mundo hay diferentes formas de alabanza, muy diferentes, pero que el Señor siempre se fija en el corazón, no en el ritmo, no en la forma externa, sino en lo que hay dentro de ti y de mí, mis amados hermanos. Hermanos, por supuesto que nuestros cultos contienen elementos que nos benefician a nosotros. El sermón, la lectura bíblica, los testimonios, las oraciones, etcétera. Pero si en un culto solo buscamos nuestro beneficio y no el agradar a nuestro Dios, entonces no estamos adorando verdaderamente, mis hermanos. Los mejores beneficios que recibamos siempre serán el resultado natural de una genuina adoración a Dios. Debemos recordar que a la iglesia no venimos a recibir, sino a dar. Y lo que recibimos son bendiciones extras que Dios promete a los que le buscan. La Biblia dice: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a todo lo que necesitamos para vivir, os serán añadidas. Y en el Salmo 34, 9 y 10 añade: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Muchas veces adoramos tan fríamente debido a que estamos alejados del Señor. Y en vez de agradar a Dios al pretender adorarlo, lo molestamos.
En Isaías 49:5 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cómo está tu vida delante de Dios, mi hermano? Puedes llegar hoy hasta su presencia con la seguridad de que Él está contento de que lo adores. Si no es así, ¿qué esperas para ponerte a bien con Él? Él te está esperando con los brazos abiertos para perdonarte. Finalmente, hermanos, la adoración es nuestra vida. Es nuestra vida y no parte de ella. Debemos adorar continuamente a Dios. En el Salmo 105, 1-4 lo leímos: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que le buscan, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Desde que amanece hasta que anochece, dice la Biblia. En el Salmo 103:3 dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado el nombre de Jehová. Y aún antes de que salga el sol, en el Salmo 119:147 dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. En todo tiempo, dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cualquier actividad se puede convertir en un acto de adoración, mis hermanos, si lo hacemos para complacer a nuestro buen Señor y Dios. Dice la Biblia: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Tú puedes cocinar, estudiar, descansar, viajar, comer y aún divertirte para la gloria de Dios. De hecho, todo lo que hacemos y aún nuestro trabajo secular debiéramos hacerlo para la gloria de Dios. En Colosenses 3:23 dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que si tu trabajo, hermano, tienes que construir algo, o tienes que limpiar, o tienes, hermano, que manejar, o lo que hagas en tu trabajo, tienes que escribir, tienes que usar la computadora, hazlo para la gloria del Señor, no para agradar a tu patrón, no para agradar al cliente. Hazlo para el Señor. Y vas a ser muy feliz. Adorar a nuestro Dios es parecido al hecho de estar bien enamorado. Cuando uno está enamorado, está nomás piensa y piensa y piensa y piensa en el ser amado. ¿No es cierto, hermanos? Exactamente. Adorar a Dios es estar enamorado del Señor Jesucristo. Es estar piensa y piensa y piensa y piensa en Él y en agradarlo de todas formas, en todo lo que hacemos, agradarlo solo a Él. ¿Saben por qué? Porque para eso nos crió Dios, para que lo adoremos. Si tú adoras a Dios, vas a encontrar el verdadero propósito de tu vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.